Pues, y también último anuncio. Oh, perdón, tengo dos anuncios más. Estos son principios bíblicos, pero a la misma vez, si usted no llega al punto donde usted está leyendo la Biblia en su propio tiempo, nada que sucede aquí va a afectar su vida. Hay muchos que dicen, pues yo oro, y bueno que oren, pero no pueden orar sin la palabra, porque es la palabra que gobierna el espíritu en su vida. Entonces es importante que tenemos un hábito diario de oración y lectura bíblica. ¿Cuántos digan amén? Pues pueden poner el gráfico, el primero. Vamos a seguir con esta serie, hermano. Freddy comenzó la semana pasada dando un poco de historia de dónde vino la Biblia, cómo es el Antiguo Testamento, tocando unas cosas ahí de profecía, confirmando que la palabra de Dios es de verdad. Próxima, por favor. One more. Keep going. Ahí. Hoy vamos a ya entrar a la palabra de Dios hablando sobre la creación. Si usted tiene su bolígrafo, su libreta o su whatever que tiene ahí para tomar notas, pueden prepararse para tomar las notas. Pues la Biblia comienza con este versículo. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Quién es la estrella del libro? Recuerda la semana pasada cómo comenzaron. Hablando del versículo del libro de Juan, hablando que todo se trata del Señor Jesucristo. Cuando digan amén. Y otra vez la Biblia comienza aquí. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Desde el comienzo vemos que hay un solo Dios. Cuando digan amén. Y no solo eso, que es un Dios activo. Él es el Dios haciendo algo. La Biblia nos muestra un Dios vivo que en el principio creó Dios. Estaba haciendo algo. Cuando digan amén. Aquí en este gráfico usted puede ver varios diferentes aspectos o calidades del Señor. Y lo voy a decir rápido y voy a dar unas citas. Ustedes lo pueden apuntar ahí al lado. No vamos a leer las citas, pero pueden apuntarlo ahí al lado en su libro. Primeramente, nuestro Dios es creador. Génesis 1:1, pueden escribir ahí. Creador, Génesis 1:1. Después la Biblia también quiere que entendamos que el Señor es eterno. Apocalipsis 1:8. Déjeme parar ahí un momento. Algo que tiene comienzo no es algo eterno. Eterno quiere decir que está afuera del tiempo o afuera del temporal. Solo Dios no tiene principio y no tiene fin. Él simplemente es. Cuando hablamos y decimos que Él es el gran yo soy, estamos diciendo es el Dios que es el único eterno. Cuando digan amén. Después de eso, también es un Dios vivo. Si puede escribir ahí Daniel 6:26, ahí al lado, Daniel 6:26. Esta frase, Dios viviente, encontramos en la Biblia alrededor de 30 veces en la escritura. ¿Por qué? Servimos un Dios activo. Si hay nada más que te da ánimo, hermano, debes darle ánimo que servimos un Dios vivo. Que oramos, Él oye, Él responde. Él es un Dios activo en nuestras vidas. Cuando digan amén por un Dios vivo. Después la Biblia sigue que Él es el Dios omnipresente. Now,
Y aquí el versículo que tenemos, Jeremías 23, 24. Jeremías 23, 24. Dios omnipresente. De todas las calidades del Señor, esto es lo más difícil para el ser humano entender. Porque Él es el Dios que llena todos los cielos, toda la tierra, todo que existe, Dios lo está llenando a la misma vez. Y a la misma vez que está llenando todo, los que tienen el don del Espíritu Santo, ahora tienen Dios dentro de ellos. Somos ahora templo de Dios. Cuando digan amén. Pero no solo para ahí, porque también este mismo Dios que es omnipresente llena todo el pasado, todo el presente, todo el futuro. Él simplemente es. De todas las calidades del Señor, esto es lo más difícil para la gente entender. Era Jesucristo parado aquí en la tierra, que miró a la gente en el ojo y dijo: el Hijo del Hombre está sentado en su trono en gloria. ¿Cómo es eso? El hombre no puede comprender que el mismo Dios que está moviendo aquí, está moviendo sobre Europa y sobre todo el resto del mundo, todo a la misma vez. Cuando digan amén por un Dios omnipresente. Después la Biblia sigue que también es un Dios omnipotente. Apocalipsis 19, 6. Apocalipsis 19, 6. Mi Dios no solo tiene poder, pero de Dios es el poder. Entienden, mis hermanos, mi Dios es el Dios omnipotente y no hay nada que le puede detener. Después, la Biblia también quiere que entendamos nuestro Dios es omnisciente. Salmos 139, 4. Salmos 139, 4. Dios sabe todas las cosas. Si usted entra a Apocalipsis capítulo 4, la Biblia nos enseña que sí, estas cosas van conectadas. La razón que mi Dios es omnisciente, porque Él está en todos los lugares, en todo el tiempo, 100% del tiempo. Ahí está el Señor llenando todo. No hay manera que algo puede escapar su atención. No hay algo que puede suceder en el mundo que que no sabe, porque Él está ahí en medio de todo. Mi Dios sabe todas las cosas. Después, Dios es espíritu. Juan 4, 24. Juan 4, 24. Dios es espíritu. Después sigue, tengo que ir más rápido. Dios es uno. Deuteronomio 6, 4. Cuando digan amén. Y al fin, también Dios es nuestro Padre. Mateo 7, 11. Mateo 7, 11. Es importante saber estas cosas. Muchas veces cuando estoy enseñando esto, gente quiere brincar esta parte y solo comenzar a hablar de la creación. Pero hermano, no estamos aquí para aprender la historia del ser humano, sino Dios a través de estas cosas. Cuando digan amén. La Biblia nos enseña que el Señor formó los ángeles. Él es el creador de todo. Todo que existe aquí en este mundo material, Él es el creador. Y todo que existe en el mundo espiritual, Él lo creó todo. No hay nada que existe que no vino de Él primero. Y esto es importante, y voy a añadir algo aquí, que muchos vienen de otros tipos de religiones o muchas otras ideas. En la iglesia, uno que es un cristiano no ora a la creación, oramos al Creador. No alabamos a los ángeles, no alabamos el que creó los ángeles. Cuando yo necesito algo, y esto es importante porque ustedes todavía tienen familiares que andan en otras religiones, no tiene sentido y no es lógico de orar al siervo. No, hay que ir al jefe, el soberano, el que está en control. Si necesito algo, no voy con el siervo, voy con el jefe. Cuando digan amén. Cuando oramos, oramos solo al Señor. Mi opinión, y esto es separado de esto, yo creo que la tendencia del ser humano de alabar a la creación más que al Creador es parte de la razón que no tenemos más interacción con ángeles. Porque gente ve algo glorificado, y hasta que encontramos hombres de Dios en la Biblia que cuando vieron ángeles que se tiraron al piso humillándose. ¿Por qué? Querían alabar esta cosa pensando que era algo más de lo que era. Pero nosotros fuimos hechos en la imagen de Dios.
Alguien puede entender lo que estoy diciendo. Nosotros fuimos adoptados ahora en la familia de fe. Nosotros tenemos la misma sangre del Dios del universo. Tenemos el nombre del Dios todopoderoso. No hay que humillarnos a los siervos de Dios. Somos hijos de Dios. Cuando digan amén. La Biblia nos enseña Salmo 48, versículo 2. Y versículos 5 y 6, Salmo 48, versículo 2, versículos 5 y 6. Alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos. Versículo 5, alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados. Ángeles fueron creados, no son eternos. Los hizo ser eternamente y para siempre. En otras palabras, que no van a morir, pero sí tenían comienzo. La Biblia nos quiere entender, nos da este entendimiento. Ángeles fueron criados para el Señor. ¿Y qué iban a hacer? Mano Alex, ¿qué iban a hacer? ¿Cómo comienza ese versículo? Because I know you're taking notes. Yo no solo estoy aquí gastando mi tiempo, ¿verdad? Todos están poniendo atención. Todo el mundo me dice, no puedo ser líder porque no sé la Biblia. Pues te estoy enseñando la Biblia, ponga atención, Santo Dios de los cielos. ¿Cómo comienza el versículo, hermano Alex? Alabadle. Los ángeles fueron creados a alabar al Señor, hermano Juanes. ¿Estamos aquí haciendo algo hoy día o no? La Biblia dice que David no podía ir a matar a Goliat sin ir a agarrar las piedras ahí del agua. Le estoy tratando de dar las piedras aquí en sus manos. O por favor, hermanos, despiertan, tomas notas, ponga atención, porque hay avivamiento viniendo y necesito más siervos listos de servir en el ejército del Señor. Cuando digan amén. La Biblia nos enseña que el Señor creó estos ángeles para adorar al Señor. Nehemías 9:6. Tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos. Con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Tú vivificarás todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. El Señor creó los ángeles con este propósito, para adorarle, para servirle, para buscar de Él. Cuando digan amén. Y ahora la Biblia dice que el Señor creó ellos no solo con la intención de alabarle, sino para ministrar a nosotros, el pueblo de Dios. Entienden, mis hermanos, tenemos esta cosa continuamente. El Señor no me ama, esto y el otro, pero el Señor creó ángeles para cuidar de su pueblo. Hebreos 1:14. ¿Sabe qué? Voy a ir un poco a la escuela vieja. Desde ahora yo voy a escoger gente a leer la Biblia, so prepárate. No puedo ver. Hermana Kathy, aleluya. Hebreos capítulo 1, versículo 14. Gracias a mí. Hebreos 1, 14. Y prepárame the other Kathy con Salmo 91, versículo 11. El Señor tiene los ángeles a ministrar a los heredores de la salvación. El Señor ministra a nosotros a través de ángeles, mandado a ministrar a nosotros. Después la otra, Kathy Vicuña. Wow. Salmo 91, versículo 11. También, solo si quieren referencia, también pueden escribir ahí en sus notas Salmo 34, versículo 7, donde habla que el ángel de Jehová acampará alrededor de los que le temen. El Señor creó esos ángeles, le están adorando, pero también el Señor los usa para ministrar a nosotros, los heredores de la salvación. No estamos solos, hermano mío. Veo tantos cristianos que tienen miedo de diablos y esto y el otro. Pero la Biblia dice, el Señor manda a sus ángeles a cuidarnos. Alguien que puede decir gloria al Señor. La Biblia también nos dice que entre esos ángeles había uno llamado Lucifer, hijo del alba.
Él era rebelde contra el Señor, lo que sabemos por la escritura, y sí vamos a leer unas, pero no todas, porque no quiero hablar mucho del diablo, porque otra vez él no es nada. Pero el diablo simplemente era un ángel grande, tal vez uno de los capitanes que vemos en la escritura de los cielos, pero al fin del día simplemente era un ángel creado a servir y alabar al Señor. Es la cosa del diablo. ¿Por qué esto es tan importante? Porque por alguna razón gente comienza a pensar que el diablo es simplemente el opuesto del Señor, blanco y negro, bueno y malo, pero piensa que los dioses tienen el mismo poder y esto y el otro, pero no, mi Dios es tan grande, tan poderoso, literalmente siendo el yo soy, quiere decir que Él es único, no hay nada opuesto al Señor, porque no hay nada que puede comparar a Él. El diablo no es nada. Por eso la Biblia habla después en el Nuevo Testamento llamándole el príncipe del aire. ¿Qué es aire? Es todo lo que es. Él no tiene poder. De Dios es el poder. No tenemos miedo del diablo y no vivimos tratando de huir del diablo. Ya tenemos victoria sobre el diablo, porque nuestro Dios es el Todopoderoso, que llena todos los cielos y toda la tierra. Y donde yo voy, estoy en la presencia de Dios y Él me va a proteger. ¿Alguien que puede decir amén a eso? La Biblia nos dice un poco de la creación y del caída del diablo en Ezequiel 28, versículo 13 hasta el 15. Ezequiel 28, versículo 13 hasta el 15. Habla, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. De todo piedra preciosa era tu vestidura. Y después da una lista de diferentes piedras preciosas. Después sigue al fin del versículo. Los primeros de tus tamboriles y flautas estuvieran preparadas para ti en el día de tu creación. Muchos creen que el diablo, sí sabemos en el Nuevo Testamento que cuando el diablo vino a tentar a Jesucristo, que el diablo sí sabía muy bien la palabra del Señor. Hasta el punto, también vamos a hablar de eso en un momento, que el diablo podía decir las citas perfectas como ahí estaban escritas en la palabra del Señor. Muchos creen que el Señor creyó el diablo, Lucifer, como los otros ángeles, alabar al Señor. Y por eso la Biblia habla que fue creado y ahí en su creación fueron dados instrumentos. Versículo 14, tú, carubín, grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios, ahí estuviste en medio de las piedras de fuego. Fuego, que te pasabas perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado. El diablo fue creado, estaba haciendo las cosas bien y de pronto hasta que te halló en ti maldad. Y esa maldad era que la Biblia nos dice que él quería ser como el Altísimo. Piensa eso por un momento. Yo soy papá. Soy hijo, soy padre, soy pastor. Yo, pues, mitad colombiano, mitad americano, toda esa cosa. Yo tengo estos diferentes aspectos de mi vida, ¿verdad? Hay otros que pueden venir y también tener la misma cosa en común, ¿verdad? Todos pueden tener misma cosa en común. Podemos tener, yo también soy hispano de este país y podemos tener unas cosas en común, pero de la verdad, como el Señor creó las cosas, cada ser humano es individuo. No puede ser dos Francisco Jiménez. Él es único. Por eso la hermana Claudia le ama tanto. Él es único. Hay otros que pueden venir a robar lo que uno tiene, pero no pueden tomar su lugar. Piénsalo, cuando la Biblia habla y llama al Señor Altísimo, no está hablando de una posición, está hablando de su identidad. El diablo quería tomar la identidad de Dios, no solo el lugar de Dios, sino identidad de Dios, pero Él es el Altísimo y nada puede quitarle de su trono. Por eso la Biblia habla de una guerra ahí en los cielos, en Apocalipsis 12, versículos 7 hasta 9. ¿Quién no ha leído que quiere leer? Hermano Junior.
Apocalipsis 12, versículos 7 hasta 9, por favor. Su primer rebelión, ¿qué sucedió? El Señor lo echó de los cielos. Cuando digan amén. Desde la primera vez que el diablo fue tratando de venir contra el Señor, él perdió la batalla. Entendemos, hermano, que el enemigo ya fue derrotado, y cada vez que él viene contra el Señor va perdiendo y perdiendo y perdiendo. De este lado, hermano Juanes, Lucas 10, versículo 18. Y después hermana Becky con 2 de Corintios 4:4. Hermano Juanes, Lucas 10, 18. Hermana Becky, 2 de Corintios 4:4. Lucas 10, 18. Jesús hablando que el enemigo ya fue derrotado. 2 Corintios 4:4. La Biblia nos enseña que el diablo fue echado del cielo, y aquí donde está, moviendo sobre el mundo. Cuando digan amén, tratando de hacernos ciegos al evangelio, a la verdad de un solo Dios. Cuando digan amén, él no tiene poder. Él trata de confundir, trata de hacer las cosas oscuras para que el hombre no puede ver. Por eso es tan importante de saber la palabra del Señor. Tengo 5 minutos para terminar la próxima parte. Hebreos 11, versículo 3, hermana Claudia, por favor. Hebreos 11, versículo 3. El Señor hizo todo que existe a través de su palabra. Hermanos, usted puede tener otra opinión, bien, yo no estoy tratando de controlar su mente, pero yo soy el pastor de esta iglesia y le estoy diciendo lo que yo creo. Yo sé, en tiempos modernos, gente tiene más fe en la ciencia que en la palabra del Señor. Aunque uno estudiando la ciencia puede ver que aún los científicos no están de acuerdo con la edad del mundo, pero hay la ciencia popular que andan empujando alrededor del mundo. Yo creo lo que dice la palabra del Señor. La palabra de Dios no cambia, la palabra de Dios es eterno. Cuando mi mamá era niña pequeña, estaban hablando de 64 miles de años. Cuando yo era niño, estaban hablando que la planeta Tierra tenía 64 millones de años, y ahora están hablando de billones de años. ¿Por qué? Porque ellos no saben, están tratando de inventar lo que no saben. La Biblia nos enseña todo que existe, está aquí porque Dios lo habló. El poder de Dios, cuando Él habla, cosas suceden y de la nada aparece la vida. Hermano mío, por favor ponga atención. Es la palabra de Dios que da vida. Si usted no está leyendo la palabra, si usted no está poniendo atención a la palabra, si usted va a ser anémico espiritual, va a estar débil espiritual, va a ser fácil mentirle, fácil confundirle, nunca va a tener fe, nunca va a tener gozo, nunca va a tener ánimo, porque está faltando la pan de la vida. Esto es lo que nos da ánimo y gozo.
En años después, y esto es algo que yo sí corregí en esta iglesia, en años después había gente yendo loco para la música. Gloria a Dios por la música y alabando al Señor, pero para la palabra era nada. Pero es la palabra que gobierna el espíritu. Necesitamos alabar al Señor en espíritu y en verdad. Estas cosas sirven para dar vida. ¿Cuánto digan amén? La Biblia nos enseña que es el Señor que creó todas las cosas usando su poder. Y voy a terminar con esta simple parte porque esto sí es importante. La Biblia habla de 7 días de creación, pero la verdad es que el Señor lo hizo todo en 6. Primer día, la Biblia nos dice que Él hizo luz. El Señor separó luz y tinieblas. Segundo día, agua, está hablando de la atmósfera, está hablando del agua debajo. También hablamos que el Señor hizo la tierra, las plantas el tercer día. Lo voy a hacer un poco simple así. Espacio, aire y agua, atmósfera y mares, después la tierra y plantas, esos primeros 3 días. La Biblia después nos dice que el cuarto día hizo sol, lunas, estrellas. El quinto día hizo las peces del mar, todo lo que habita en el mar. Y el sexto día hizo las bestias de la tierra y la humanidad. Sí, humanidad separado de las bestias. Cuando digan amén. El Señor lo formó así con intención. Si el Señor hubiera hecho el ser humano el primer día, ¿qué hubiera pasado? El ser humano hubiera muerto al instante. Todo que el Señor hace siempre va a un proceso. Él quiere que las cosas que tienen vida pueden ser sostenidas. Él quiere que no solo para dar un buen comienzo, pero para que sigan adelante. Mi Dios construyó las casas primero y después puso las cosas que en ellos habitan los próximos días. Hay gente que le gusta brincar la cosa. Quieren saber del fin, quieren saber de esto, quieren saber el otro. Pero hay que dejar al Señor prepararte primero. Si usted no tiene una fundación, si usted no tiene una base, usted no va a crecer en el Señor. Cuando digan amén. Necesitamos entender que parte del proceso de uno está creciendo. Y esto es algo muy importante que de la verdad muchos jóvenes no les gustan. Su papá te tiene que hablar duro. Usted dice, oh, no me tenía que hablar así, esto y el otro. Sí, pero la cosa es, su papá te habla duro en el hogar y tal vez era, sí, un poco más duro, pero la cosa es, detrás de eso, Él tiene un corazón que te ama. La cosa es, hay gente afuera que te van a hablar duro y hacer aún cosas aún más pesadas contigo que no te aman. El Señor tiene procesos para prepararnos para el mundo. Usted dice, hay gente que dice, traté de hacerlo el padre más perfecto, pero aún así mis hijos todavía están teniendo choques. Sí, porque la única manera que algo crezca es con negatividad. La única razón que nos impulsa a estar más fuertes, ir más allá, es algo que viene en contra. Entiendo, estas cosas son los procesos del Señor y hay gente que lo quiere brincar, quiero ir al éxito, pero no hay éxito sin primeramente tener la fundación. Eso es el plan del Señor para cada uno de ustedes. Hermano, usted quiere ir alto en el Señor, entiende, hay que pasar por el proceso. No hay que ir caminando quejando, no hay que ir resistiendo todo. Entrégase al Señor, porque aun cuando duele, uno sabe que te va a ayudar para bien. Cuando digan amén. Con eso, hermano, pido que se pongan de pie. Si quieren pasar aquí a este altar.